dice la palabra. Hoy quiero hablarte sobre qué son las mentiras que Satanás usa para conducir al creyente a la perdición. Esta es una de las preguntas que me he venido haciendo en el transcurso de esta semana y nacía en mi corazón estas verdades. Decía, ¿por qué mucha gente que un día le prediqué, que un día le enseñé, un día le impartí, que un día pude estar con ellos compartiendo incluso hasta los momentos más difíciles de mi vida, pero sin embargo no están aquí, están afuera en el mundo? Están en el mundo, están luchando en su carne, están luchando en sus fuerzas, y yo pregunto y digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde quedó todo lo que le enseñé? ¿Dónde quedó todo ese tiempo de ayuno, de oración, de impartición, de liberación? Y me he preguntado muchas veces qué pasa con la iglesia de hoy, que tan fácilmente hoy se rinde en las manos del diablo, se rinde en las manos del mundo, de tal forma que ya ellos ya no tienen ni siquiera la capacidad de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, todo lo meten a un solo saco. Y esto me llevó a hacer preguntas que creo que tú y yo hoy tenemos que conocerlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso vámonos a la escritura en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Y creo que esta palabra tiene que aperturarnos a toda verdad que anhelamos entender para sacar esas mentiras que el diablo ha puesto en tu vida, en tu mente. Y por causa de eso ha traído cautividad en tu vida personal, espiritual, familiar, tu finanza y tu salud. Porque donde hay una mentira, ahí hay una maldición. Lo dijo la palabra del Señor y lo seguirá diciendo cuando vea que hay muchos que han creído más en lo que el diablo dice que la propia palabra del Señor. Dice la Escritura, hablando Jesús aquí, dice esta porción de la palabra, en el verso 44 del capítulo 8. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y los deseos de qué? De vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y desde el principio no ha permanecido, ¿qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Déjame decirte algo antes de empezar. El que practica la mentira, su papá es Satanás. Oh, santo Dios. Así de simple, iglesia. De repente tú dirías, pero mentirita blanca. No existe mentirita blanca. Esas mentiritas blancas puso el diablo sacado del mismo infierno en tu vida para hacerte creer que no pasa nada. Para hacerte creer que puedes ir a la iglesia, cantar, alabar con esa boca que has mentido, que esa boca que has hecho cosas que no debías hacer. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo te hizo creer que Dios te va a pasar por alto eso. Oh, sí, Señor. Pero te lo tengo que decir, porque el cambio nunca vendrá en tu vida si sigues abrazando estas cosas que la propia palabra del Señor lo dice, que los que mienten son hijos del diablo. Y su padre es Satanás y padre de mentira. Porque él peca desde el principio. Si hay algo que nosotros nos preguntamos, y yo me he preguntado especialmente, es ¿cómo es posible que mucha gente, a pesar que viene a la iglesia, canta, adora, estudia la palabra, y sin embargo es tan ligero en mentir, es tan ligero en caer en las manos del diablo? Y es que el diablo no tiene poder. ¿Cuántos creen eso? Amén. El único poder tiene es su mentira. Cuando tú le crees, por eso siempre lo he dicho, el diablo no tiene más poder que aquel que tú le permitas. ¿Y cómo es que llega el enemigo a tomar control de tu vida? Fácil, con una mentira que llega a tu mente y que a través de esa mentira va a hacer en qué, va a hacerte creer que es verdad, va a hacerte abrazarlo para que lo aceptes en tu forma de vivir, lo aceptes en tu forma de hablar, lo aceptes en tu forma de pensar, y a través de tal pensamiento es lo que tú vas a hacer. La Escritura dice, tales son los pensamientos del hombre, tal es él.
Si diablo ha puesto una mentira en tu mente, ten por seguro que ya tiene control de tu vida. Y tú no te das cuenta, porque tú creerás que estás haciendo lo bueno, pero no te das cuenta que alrededor tuyo hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que se duele, hay mucha gente que está orando y llorando porque no cambia. Hay mucha gente, y hablamos de tu propio círculo familiar, hijo, esposa, que están llorando. ¿Por qué? Porque no pueden comprender, porque vas a la iglesia, canta y sin embargo sigue con esa actitud, con ese pensamiento, con esa forma de vivir. Y esto es algo que muchos nos preguntamos: ¿qué pasa? ¿Por qué no hay cambio? Y es porque el diablo puso su semilla en la mente y a través de ello está gobernando, y hasta que tú no te arrepientas y hasta que tú no confieses tu pecado, Dios no podrá obrar en tu vida. Yo he conocido a un Cristo santo, fiel y poderoso. Amén. Y Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te libre. La verdad tiene poder para romper cadenas, pero he visto que a muchos no se los ha podido romper. ¿Y sabes por qué? Porque no le han creído. ¿Por qué? Porque no se han atrevido a vivir en la verdad. Han preferido creerle más a la mentira del diablo. ¿Y cómo es eso, pastor? Que a pesar que se les da el estudio, se les da la enseñanza, y sin embargo ellos todavía están ahí. Claro, ellos oyen, le entró por aquí, le salió por aquí, pero porque es más fácil vivir en lo que ellos saben que en lo que la palabra de Dios dice. Y déjame decirte, si no tomas una decisión rápido, ten por seguro que ya tienes un Padre al lado tuyo. Pero no es el Dios de los cielos, el Yahweh, sino es aquel que lanzó al infierno. Santo Dios. No lo quiere Dios, pero Jesús lo va a tener que decir al pueblo, como lo estamos leyendo en esta porción del libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles deseos? Miente, roba, vive una vida fuera de Dios, haz lo que quieras. Porque Jesús dijo: sin mí nada, y fuera de mí No hay nada. ¿En qué parte de la Biblia te ha hecho creer que el cristianismo es sin congregar? ¿En qué parte de la Biblia te ha hecho creer que el cristianismo es odiando a tu hermano, sin perdonar? ¿Qué parte de la Biblia crees tú que el cristianismo es tener un club social, pero nunca un lugar de transformación? Y tener un tiempo de oración, pero sin arrepentimiento. ¿En qué parte de la Biblia te ha creído que eso es evangelio? Pregunto yo. La razón por que el mundo sufre, la razón por la que la familia sufre, la razón por que el hombre, la mujer y los hijos sufren, es porque el que está dentro de ellos no quieren arrepentirse. Y el diablo dice: mientras que tú creas mi mentira, yo te puedo usar. Yo puedo tener control de tu vida, de tu familia, de tus generaciones, puedo tener control de tu salud, puedo tener control de tu finanza. Entonces te vas a dar cuenta que por más que tú te esfuerzas a vivir en el camino de Dios, a pesar que has recibido una revelación de Dios, pero si no te atrevas a creerle, tú no podrás romper esas cadenas. ¿Por qué? Porque las mentiras son lazos. Digo conmigo, las mentiras son lazos. Las mentiras Son lazos, ataduras. ataduras. Y la falta de perdón son yugos de cautividad en Son tu yugos de vida. cautividad. ¿Por qué Santo Dios. alguien no perdona? Porque le ha creído al diablo que cree que eres el que tiene la razón. Pero si hay algo que la Biblia me dice: si tú tienes algo contra alguien, anda, ve y pídele perdón. No importa si te faltó respeto, no, porque la Biblia dice en Mateo 5, hablando de la bienaventurada: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Hoy uno nomás quiere ir, Dios mío. ¿Cuántos de verdad quiere ir al reino de Dios? Amén. Ahora te das cuenta que no es un asunto de lo que tú quieres, sino lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Pero ahí está la verdad de Dios. Jesús dijo esta verdad para pesarnos a su pueblo y decirlo, para saber si verdaderamente somos de Él y pertenecemos a Él. Y lo dijo de esta manera: el que ama mi palabra y las obedece, ese es el que me ama. Amén. Yo pregunto, ¿amas la palabra de Dios? Amén. ¿O amas lo que tú crees o lo que tú piensas? La palabra de Dios. No me lo digas a mí, que solo tienes que demostrar tu forma de vida. Amén, gloria a Dios. Porque si no tienes una vida de oración, no tienes una vida de congregar, no tienes una vida de santidad, no tienes una vida de justicia y de verdad en tu boca, me estás mintiendo. Y no solo a mí, a Dios. Sí, Señor. Y no solo a mí, a Dios, a los presentes. Porque es fácil decir amén. Me puedes engañar a mí,
pero el que está arriba no le puedes engañar. Entonces, ¿por qué tengo que aperturar este tema con este versículo? Porque este versículo nos hace una pregunta muy importante. Y nos hace la pregunta, ¿por qué? Porque hemos olvidado algo muy serio, que fue por una mentira que comenzó a contaminar la raza humana. Y lo hizo en Adán y Eva. Fue una mentira, déjame decirte, te voy a hablar de las profundidades de esa mentira que ha venido arrastrando a nuestras generaciones. Y aún hoy todavía el enemigo tiene un poco de poder, porque hay hombres incautos, ignorantes, que le siguen creyendo, que le siguen obedeciendo, que le siguen todavía sirviendo, porque el que miente es esclavo del diablo. ¿Cuánto creen eso? Uy, no me escucharon. ¿Cuántos creen que le obedecen al diablo por su mentira son esclavos del diablo? La Biblia lo dice, porque aquel de quien tú te sometes, esclavo eres de quien tú te sometes. La pregunta, si esa es la verdad de Dios es Cristo tu Señor, y esa es la mentira, el engaño, el robo, la falsedad, la falta de perdón, pues estás sometido al diablo. Porque el diablo es mentiroso y él va a querer que hagas todo lo que él quiere, pero te aseguro que él no ama la verdad. Y los que viven en la mentira no aman la verdad. Hay pastores que da vergüenza decir que se avergüenza el diablo. Tú, dice la palabra, que si tú te arrepientes y confiesas tu pecado y te arrepientes, Dios tendrá misericordia de ti. Aleluya. Sí, Señor, amén. Esto no es algo que se pueda negociar, iglesia, porque se está tratando de tu salvación. Esto no se trata de lo que yo quiero. Es tu salvación. Por eso Filipenses 2:12 que dice, guardaos vuestra salvación con temor y con temblor. Y la palabra salvación es la palabra soterión en el griego, que significa rescatado, salvo, bendecido. Y lo que Dios ha hecho cuando tú viniste a Cristo, te sacó, dice la palabra, de las tinieblas y te trasladó a su luz admirable. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén. Entonces lo que Jesús hizo fue tener una confrontación con las esferas espirituales, con pelea, te arrebató de las tinieblas, te dio la luz, y dijo que ahora es una nación santa, de rey y sacerdote. ¿Por qué quieres volver a las tinieblas? ¿Por qué quieres volver al lugar donde Jesús te sacó? Si Él te llamó a ser rey, sacerdote, embajadores del Dios grande y poderoso, ¿por qué quieres volver a esa vida viciosa, pecaminosa, sin sentido, sin paz? Por eso no nos sorprendamos. Lo que Dios hizo a través de la cruz lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así lo dice en Hebreos 10. Dios, habiendo hecho un solo sacrificio para siempre, nos santificó a todos y nos hizo perfectos en Él. Pero, ¿cómo poder disfrutar una vida en Dios si no entendemos la verdad de Dios? Entonces, basado a estas preguntas, yo he comenzado a mirar algo que Mateo 24, hablando Jesús mismo, nos da una advertencia muy grande. ¿Qué dice Mateo 24:4? Dice, mirad que nadie, dile que está al lado tuyo, mirad que nadie te engañe. Lo tengo que decir, amado mío, yo te amo mucho, pero yo estoy consciente que un día voy a dar cuenta por tu vida, y prefiero decirte la verdad para que tú te arrepientas, para que tú digas, Dios, me lo dijeron, pero yo no hice caso, y yo me salvaré de la sangre tuya que sea derramada en esta tierra, porque la única forma como puedo ser libre es que yo te hable la verdad, y es la verdad la que Dios me dio, y la verdad la que te voy a dar. Y si hay algo que cada día el diablo va a querer, es que algunas mentiras, que tú abraces, te apropies de algunas de las mentiras más peligrosas que él usa para arrastrar a los creyentes al infierno. Y es como dijo un día un predicador, y yo me quedé sorprendido. ¿Sabes por qué? Dijo esta verdad: el cristiano no va a ir al infierno por borracho, por adúltero, no va a ir al infierno por drogadicto, no va a ir al infierno porque de repente ha matado a alguien. El cristiano va a ir al infierno por mentiroso. Y es duro. Y tú te pones a analizar y te pones a pensar y dices, mentiroso. Y vas a Juan 8:44 y te da una bofetada con ida y vuelta. Y te dice que los que mienten son hijos del diablo. ¡Wow! Y la voluntad, dice la palabra, y la voluntad de vuestro padre el diablo, eso hacéis. ¿Cómo se llama cada pecado que tú haces que es lo contrario a la verdad? Mentira. Y esa mentira es hacer la voluntad de ¿quién? Del diablo. Así es. Yo quiero que cuando tú trates de querer salvar tu pellejo,
con una mentira, recuerdes que con cada mentira que tú, escucha lo que te voy a decir, con cada mentira que tú proclames, te vas a parecer más a tu papá el diablo. Porque con cada verdad que yo hablo, más me parezco a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sí, porque donde hay verdad, hay justicia, hay integridad, hay fidelidad, hay lealtad, hay integridad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque la verdad es un conjunto de principios y valores que hacen que se vea en ti el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la unción de Cristo, el poder de Cristo en tu vida. Pero donde hay mentira, hay falsedad, hay hipocresía, hay traición, hay engaño, hay pecado. Y si no lo había visto de esta manera, pero tengo que decírtelo, porque tu vida corre peligro. Y prefiero hablarte en esta mañana lo que está pasando con aquello que se ha hecho tan habitual, con aquello que se ha hecho tan normal, porque déjame decirte que hoy en este mundo muchos cristianos caminan con el diablo de la mano. Cuando quieren hablar verdad, cuando quieren hablar mentira, cuando quieren vivir en santidad, cuando quieren vivir en pecado y inmundicia, y piensan que Dios los va a amar igual. Pero tengo que decirlo. Dios ama al pecador, aleluya, pero no su pecado. Y eso Dios lo va a confrontar. Mira, vamos a la primera mentira. Dios es tan bueno que nunca va a castigar el pecado. ¿Han escuchado esa palabra? Es que Dios es amor. No, yo no hago daño a nadie, por si acaso. Pero miente, roba, ¿qué más? Pleitea, contienda, trae divisiones. Y Proverbios dice una verdad grande: 6 cosas aborrece Jehová, y la 7ª abomina su alma. ¿Cuál es esa, pastor? El que trae rencilla entre sus hermanos. Yo no sé cuántos calumniadores, rencillosos, pleitistas hay en este lugar y en el mundo entero, que Dios lo dice: yo te aborrezco. Y no lo sabían, pero viven con esa verdad en su vida, se conducen, son chismosos, calumniadores, rencillosos, pleitistas, y lo viven tan normal que ellos piensan que viviendo así se vayan al cielo. Pero no se está dando cuenta que lo que está haciendo es hacer la voluntad de su padre. ¿De quién? ¡Qué impresionante! Y si vas a la escritura en Romanos capítulo 6, verso 23, puedes darte cuenta de algo muy serio. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que... Pastor, pero yo estoy vivo. He venido pecando desde que nací hasta los 25 años. Chico vivo. Déjame decirte que la primera muerte que vas a ver en tu vida es tu muerte espiritual. Por eso te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia, te cuesta obedecer, te cuesta pedir santidad, y tú dices: pero yo quiero hacerlo. Yo dije un día voy a hacer dieta, una semana, voy al gimnasio. Sí, 3 días no maduraste, porque después de la noche te mandaste un pollazo y rompiste la dieta. Porque en ti hay el deseo, pero no tienes la fuerza, no tienes la fortaleza para salir aquí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque verdaderamente no tienes lo que necesitas para vivir en victoria. Porque cuando Dios habla de su iglesia, a su iglesia le dice que ella va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Sabes por qué? Porque Timoteo 1:7 dice: no, Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. En otras palabras te lo puedo decir de esta manera: Dios te preparó para que camines victoria en tu carne, en tu alma y en tu espíritu. Y Él se aseguró que el diablo nunca más tenga control de ti en ningún área de tu vida. Y de tal forma que puedas ver la gloria de Jehová en cada etapa y en cada problema, en cada circunstancia, en cada adversidad de tu vida. Y eso, por eso Dios te dice que los que creen en Él, todo es posible. Todo es posible, dice Filipenses. Para el que cree en Él. Pero pastor, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia y estaba bajoneado. Un demonio de 15 centímetros le está pisando la cabeza. Bendito Dios. 10 años en el Evangelio y ese Chucky chiquito de 15 centímetros le sigue pisando la cabeza. Y muchos ni cuenta se dan.
¿Y sabe cómo se llama? Mentira, engaños, robo, hipocresía, ira, contienda, pleitos, enemistades, lujuria, borrachera. ¿Sigo? ¿Sigo, paro? Siga. Distensiones, herejía, idolatría. ¿Sigo, paro? Siga. Brujería, hechicería. Bien, gloria a Dios. Y no se habían dado cuenta. ¿Y por qué pasa, pastor, eso? Porque le creyeron al diablo. Escúchame. Cuando tú determinas vivir en una vida de mentira, de engaño, de desobediencia a Dios, tú le estás dando poder a Satanás sobre tu vida. Sí. Pero cuando tú determinas amar a Dios y su palabra en una vida de obediencia, mayor santidad, mayor justicia, mayor gloria. Así que, dile que está al lado tuyo. Vivir una vida de engaño no es un buen negocio. Vivir en engaño no es negocio. Pero vivir una vida de obediencia es caminar en victoria. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Por eso tenemos que ver lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, y esa muerte se ve, se muestra en tu forma como tú vives, en tu forma como hablas, en tu forma como te relacionas con los demás. Y te vas a dar cuenta, espérate que algo te haga alguien, que te ofenda a alguien, que se ha creído. Mira, ve, conmigo se ha metido, no sabe que yo sé todo su vida, se lo voy a decir. Cuidadito. Cuando hace daño, le cuesta perdonar. Están durmiendo con el enemigo. Y cuando están en la calle, señora, deme un kilo de papa. Ya no, ya, hermanita, por fe, ¿no? Se despide, Dios le bendiga, ¿no? Ahora, chao. ¿Sabe por qué? Porque no tiene de Dios. Porque tú para dar tienes que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Pero como no tienes una vida de Dios, no tienes una vida de Biblia, no tienes una vida de santidad, de justicia y verdad, no tienes nada para dar. Y tú no te habías dado cuenta que ya estás trabajando más el diablo en ti que Dios en tu vida. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú tienes una cita con Dios a través de su palabra, entonces tú sabes, gloria a Dios, aleluya, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios vecino, Dios te bendiga. ¿Y sabes por qué? Porque has llenado tu cántaro de su presencia, has llenado tu cántaro de su gloria. Por eso puedes orar y poner la mano sobre los demonios, y los demonios tienen que salir. ¿Sabes por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Oh, tú tienes que creer. La iglesia, tú tienes que atreverte a creerle a su palabra. Pero muchos piensan que porque Dios es tan bueno no va a castigar el pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 26-27. Y tenemos que ser muy sinceros, iglesia. No podemos caer en esa mentira. No podemos. ¿Y sabes por qué? Porque cuanto más nosotros comencemos a atrevernos a creer en esas mentiras, más propensos vamos a ser a que el diablo domine tu alma, tu corazón. Y la Biblia dice, ¿por qué dice la Escritura? Hebreos 10, 26-27. Porque si deliberadamente continuamos pecando, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Wow! Porque si continuamos pecando, ya no hay más sacrificio por tus pecados. Entonces, ¿cómo es eso, pastor? Eso va a tu cuenta, eso va a tu cuenta. Y aquí aplicamos la palabra que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay de que pisotear la sangre del cordero. ¿Sabes? Cada vez que pecas y lo tomas por deporte, ¿verdad? El pecado, lo que estás haciendo es despreciar la preciosa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y acá dice la Escritura del libro de Hebreos, si pecáramos voluntariamente, dice, horrenda expectación de ¿qué? De juicio. Vamos al 27. Sino una aterrorizante expectación de juicio y de fuego furioso que consume a los enemigos. Dime tú, ¿a dónde crees que vas a parar? Si crees que sigues pecando, mintiendo, haciendo lo que Dios no quiere que hagas, ¿a dónde crees que vas a ir? Te aseguro que al cielo no llegas. No lo digo yo, escrito está.
Porque hubo una gran y horrible expectación de juicio y de condenación para aquellos que siguen viviendo en esa vida. Dile que está al lado tuyo, sálvate, sálvate. Salvémonos, hermanas. No, es que son muy exagerados esos hombres, esos predicadores son exagerados. Es lo que el diablo te quiere hacer creer. Sí, exagerado. Sí, mira lo que dice Gálatas, Gálatas 6:7. ¿Y por qué te lo tengo que sacar en esta forma? Porque quiero que seas contigo mismo muy sincero, decía. Y los que están en las redes también voy para ellos. Quiero que sean muy sinceros. Porque la Biblia dice claramente, no se engañen ustedes mismos. Lo estoy leyendo en la versión Kadosh. Nadie se burla de Yahweh. Amén, gloria a Dios. Una persona cosecha lo que siembra. Aleluya, gloria a Dios. Yuhu. ¿Cuántos me están mirando? Amén. Gloria a Dios. Uno cosecha lo que siembra. Ay, pastor, todo me va mal en la vida. No, el trabajo no me dura. ¿Honras a tus padres? ¿Honras a tu madre? ¿Buscas a Dios cuando sientes necesidad? ¿Oras a Dios? ¿Confías en su palabra? Porque su palabra dice que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Amén. Amén. Honra a tu padre y a tu madre y todas las cosas te irán bien. Pero ignóralo. Ignora su palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Si tú te olvidares de mí y de mi palabra, yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Y la bendición que tenía sobre ti, lo maldeciré. ¡Wow! Santo de la gloria. ¿Qué está pasando entonces con tu vida? Muchos piensan que Dios no maldice. ¿Verdad? Va en Salmos y escucha esta palabra. Búscalo, toma como tarea. Pero te lo tengo que decir. Dice la Escritura. Jehová le dio lo que pidieron. Escucha lo que te digo. Jehová le dio lo que pidieron y también les envió mortandad. ¿Cómo se llama eso, señores? ¿Eh? ¿Cómo se llama eso? Yo le dijo a Abraham, bendito los que te bendicen. Y a los que no te bendicen, yo también los maldigo. ¿Quién hace eso? Ah, es que Dios es amor. Dios es bonito, me va a llevar al cielo en tu pecado y tu inmundicia. No te engañes, dímelo, no te engañes. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura en el libro de Gálatas 6:7. Iglesia, esto no es un juego. Esto es serio, te estás jugando la eternidad. Y es esa mentirita en la que ha transformado. ¿Sabes cómo lo llamaba Martín Lutero esto? Martín Lutero lo decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido dentro de ella. Y si vas al libro de Efesios, capítulo 6, del 10, te va a decir, revestido de toda la armadura para que puedas resistir ¿qué? Los dardos de fuego. ¿Y qué te pide? Que te pongas el yelmo de salvación, que cubre tu cabeza, tu mente, porque sabes, el diablo basta que solo siempre una semilla de mentira en tu mente y él podrá tomar control de toda tu vida. ¿Sabes quiénes son las personas que le cuesta, de verdad le cuesta perdonar? Son aquellos que han sido sembrados en la mentira, que le hacen creer que ellos tienen la razón, que ellos tienen el derecho, que ellos tienen la autoridad, que ellos tienen todo poder para determinar si perdonan o no perdonan. Mentira del diablo. A mí me dice la Escritura, el libro de Mateo, capítulo 5, me dice que si alguien me ultraja, yo tengo que bendecirlo. Si alguien me quita mi capa, le tengo que dar mi túnica. Si alguien me dice carga una milla, carga 2 millas. ¿O no? Amén. Mi Biblia dice eso, no sé la tuya. Sí, Señor. Pero ojo, que se ha creído, a mí me lo va a hacer. Me lo va a escuchar. ¿Sabes quiénes son los que hablan así? Son los que no han nacido de nuevo. Son los que no tienen el poder del Espíritu de Dios, que cubre multitud de pecados cuando alguien lo ofende. Porque ese es cuando alguien ama a Dios, también ama a su prójimo. Y Jesús lo dijo claramente, en esto seréis conocidos los que son mis discípulos, que se amen unos a otros.
Y no hay más grande amor que aquel que ponga su vida por su hermano. Pregunto yo, ¿estarás dispuesto tú a dar tu vida por tu hermano? Por el perdido, por el que está tirado en el piso. ¿Estarás tú dispuesto a dar tu vida por él, iglesia? Yuhu. Sí, Señor, amén. No te veo ni evangelizar y me demuestras que no tienes amor al prójimo. ¿A quién engañas? Porque cuando tú amas a tu hermano, tú dices, voy a predicarle al que está allí, al de la esquina, al que está en el suelo, que está predicando a la papera, a la anticuchera, al panadero. ¿Por qué? Porque tiene amor al prójimo. Pero qué fácil caemos en la mentira, ¿no? Amén. Y ni siquiera te veo evangelizando. ¿Qué amén hablas? Si cuando apenas tu hermano te hace algo, tú ya al toque ya quieres decirle su vida entera, sale la carne, la chuleta y todo lo demás. Y pregúntate tú, ¿dónde está ese amor de Dios? Si la palabra dice que el verdadero amor cubre multitud de pecados, multitud de errores. Entonces, ¿dónde está el evangelio? Pero el diablo nos hizo creer que nosotros podemos tomar decisiones, podemos hacer venganza, como le dice el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. El que espada hiere, espada muere. Usan la ley. Ahí sí son bien bíblicos, ¿no? Para establecer sus propios derechos bíblicos son. Pero para vivir en la voluntad de Dios, eso cuesta. Ay, pero me robó, me gritó, me insultó, me ofendió. Y muchas veces nos cuesta. ¿Y por qué son personas con esa actitud? Porque su mentira de Satanás le ha hecho creer. Le ha hecho creer que ellos tienen la razón. Pero aquí ni tú ni yo tenemos razón, solo la palabra de Dios. Amén. Ella es la única. Por eso dice el Salmo, dice, ¿qué es la palabra de Dios para tu vida? Lámpara. Es la palabra de Dios a tus pies y lumbrera A mis caminos. Aleluya, gloria a Dios. Y si tú confías en ella, nunca tropezarás y nunca caminarás en tinieblas, iglesia. Nunca. Escrito está a través de su palabra. Por eso cada día tienes que buscarla, tienes que atesorarla, tienes que cada día vivirla en ella, porque llegarán tiempos donde ya no podrás tener la libertad que tienes hoy de hablar esta palabra. ¿Y sabes por qué? Porque llega en los tiempos como hoy está pasando en China, que ya prohibieron el evangelio y la predicación, y a que le digan hermano se va preso. Ya comenzó la persecución. Que tú no lo veas es un asunto tuyo, pero no quiere decir que no esté pasando en el mundo. Hay muchos hermanos en África que ya están muriendo por causa del evangelio. Aleluya. Y no tardará mucho que estas cosas lleguen a qué. ¿Por qué? Porque la noche se ha acercado. El hijo del anticristo, el hijo del diablo, el anticristo, perdón, es el que ya viene a gobernar este mundo. Y llegará el día donde no podrán dejar tú leer tu palabra porque te lo prohibirán. Pero si esa palabra lo has llevado en tu corazón, nadie podrá arrebatarte la iglesia. Aleluya, gloria a Nadie Dios. puede arrebatártela. Por eso el diablo muchas veces lleva con engaños a muchos con esto, ¿no? Dios es bueno, no castiga el pecado, no. A Eva lo hicieron caer por esa mentira. No, dice que no moriréis, le dijo, no moriréis, come nomás. Con muchos, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Pero ni cuenta te has dado que ya cambiaste. Ya no eres igual. Antes eras más cariñoso. Antes amabas incondicionalmente. Antes servías sin ni siquiera que te lo digan. Solito venías, te presentabas. Antes traías cosas y nadie te lo pedía. Porque tienes una vida en Dios. Pero hoy has cambiado. Tiene que estar al lado tuyo. Has cambiado. Ya no eres el mismo. Satanás va a tratar de hacerte creer diciéndote tantas mentiras. No, es que Dios no es tan severo, no pasa nada. Sigue pecando, sigue pensando como tú quieres. Pero si vas al libro de Romanos capítulo 12, verso 2, Dios dice, no, renovaos vuestro pensamiento para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios quiere que cambie, digo. Renovaos y transformaos. O déjame decirte que esas dos cosas no son iguales. Una es la renovación y otra es la transformación. Y es algo que Dios quiere, que tú pases al paso de la transformación. Dice, no solo te quedes con saber la Biblia. Ahora sé transformado por el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Seremos transformados.
Díselo, porque es importante que estas palabras queden muy claras en tu vida. Si el mismo Dios que ama, déjame decir, si el mismo Dios que ama, juzga el pecado. Y te voy a hablar de verdad, de una forma que Dios me dé ese denuedo para abrir tu mente y tu corazón en esta hora. Muchos dicen Dios es amor y no castiga a nadie. Pero es duro porque yo voy a la Escritura y puedo encontrar algo muy importante. Otros dicen, no, Dios es bueno, yo me voy al cielo, yo no me he metido con nadie, yo no he hecho daño a nadie, yo no fumo, no tomo. Pero eres lujurioso, eres idólatra, eres rebelde, eres rencoroso. No has hecho nada a nadie, pero no te has dado cuenta en tremenda condición que te encuentras ante los ojos de Dios. Pero si hay algo que puedo decirte en esta mañana es que cuando nosotros llegamos a tener esa idea distorsionada del carácter de Dios, porque muchos piensan porque Dios es amor, el que va a pasar por alto, es porque en verdad dicen ellos que Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8, ¿verdad? Muchos piensan que bueno, Dios es amor, que no, es exagerado, ¿no? Pero olvidaste algo muy importante, y la Biblia dice que Dios es santo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que Dios es justo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que Dios es verdadero. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y si tú bien estás entendiendo esta verdad, ahora yo quiero que prestes atención a lo que te quiero decir en este aspecto. ¿Y qué es? La Biblia dice en 1 Juan, los que no aman, escuchan esto, ojito, ojito, los que no aman no conocen a Yahweh. Aleluya. Por eso dice, no, ¿cómo puedes decir a Dios que no lo ves? Te amo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi todo, mi vida pondré por ti. Así dijo Pedro. Pero cuando tu hermano te hace algo, lo quieres hacer leña. Y Dios dice, si al que no ves, dice, si al que no lo ves, dice el que lo ama, pero al que lo ves, lo aborreces, entonces, ¿cómo es el asunto? Aleluya. ¿Cómo es? Y la Biblia dice, los que no aman no conocen a Yahweh porque Yahweh es amor. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? San Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios. Al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. ¿Y tú a quién estás amando? A los que te conoces. Dios te llamó a amar a ese mundo. Que lo ames. De la misma manera como Dios te amó en su misericordia. A pesar que viniste a la iglesia, no cambiaste de noche a la mañana, tomó tiempo. Y Dios fue paciente contigo, Dios fue misericordioso contigo, Dios fue bondadoso contigo, Dios fue fiel contigo. Y creciste. Y Dios te dice, ama a esa gente que también merece ser salvo. Ama a esa gente que también son los que ahorita están influenciados por el diablo, pero necesita que le hables del amor de Dios. Necesito que le hables de la justicia de Dios. Necesito que le hables de la verdad de Dios. Y tú eres el único que Dios escogió para que tú lo cumplas el plan que Él tiene para este mundo. Por eso, ¿sabe qué significa la palabra santo? No te estoy hablando de una imagen, como un día una mujer entró al templo, a un lugar, a una iglesia, y encontró a mucha gente limpiando, y la mujer entró mirando así, mirando arriba, abajo, mirando, y dio la vuelta, y los que estaban limpiando le estaban mirando, y le dijeron, señora, ¿busca algo? Y le dijo, ¿esta es una iglesia? Sí, le dijo, vaya. Siguió mirando, y se cansó de mirar, y se respondió, ¿y dónde están los santos? El hombre le quedó mirando, pensando y dijo, ¡los santos! Sí, los santos. Ellos llegan a las 8 todavía, señor, usted ha venido a las 6. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te dijo que eras tú santo,
Te dijo que eras tú un separado, un apartado, un consagrado para Dios. Para Dios. No para el mundo, para Dios. Y cuando te separó, te dijo que ahora tienes que amar el mundo, a esa vida perdida, a esa gente que lo rechazan, para que también conozcan ese mismo amor que hay en tu corazón. Pero si nosotros no demostramos el amor que hay de Cristo por el prójimo, nos mentimos nosotros mismos. Porque creyendo que es Dios quien está en nosotros, pues con nuestras acciones lo decimos lo contrario. Porque cuando el amor de Dios está en el corazón de un hombre, él ama a su prójimo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Él ama a su prójimo. Pero cuando no es así, no haremos lo que Dios quiere. Por eso, los que dicen que Dios es amor, pero tengo que decirlo que también Él es justicia. Cuando tú vas al Salmo 89, mira lo que dice el Salmo 89, el verso 14. Y tienes que verlo, porque si no te lo hablo en este contexto, pensarías que de verdad tienes la verdad, pero déjame decirte que no es así. 89:14. Mira lo que dice la Escritura. La justicia y qué son qué los cimientos de tu, la misericordia y la verdad irán delante de tu. Ahora mira, te voy a hablar esto para que puedas entender. Dios reina en dos bases inseparables. Dice la palabra, la justicia, dice este verso, y la misericordia. Si solo se aplicara misericordia, sería injusto. ¿Cuántos creen eso? Sí. Y si solo aplicara justicia, nadie podría ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos quiere decir? Que en Cristo se unieron ambos atributos. El amor que perdona, la justicia que castiga el pecado. ¿En qué? En la cruz. ¿Cómo te lo explico de otra forma? Ejemplo. Si un juez humano absuelve al culpable solo por ser bueno, sería corrupción, no bondad. Así que tampoco Dios puede mirar al otro lado del pecado. No puede. Entonces es muy difícil que nosotros digamos, Dios, tú eres amor. Pero Dios también, ¿qué dice? Dios es justicia y Dios también, ¿qué es? Juicio, misericordia y verdad. ¿Dios podrá establecer su verdad sin justicia? ¿Cuántos creen eso? No, no puede. ¿Cuántos quieren justicia? Uy, uno nada más, santo Dios. Y eso que Dios quería ser grande. ¿Cuántos quieren la justicia de Dios en su vida? Amén. Pero Dios dice, tú me pides justicia, yo tengo primero que ver la verdad. No puedo hacerte justicia si no hay verdad. Y te dice, a ver, ¿cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? ¿Qué has hecho por mí? Porque lo que tú demuestres que es tu verdad, es lo que va a usar para presentarlo ante el juez. Y eso es lo que hace Cristo, nuestro abogado. Aleluya. Él espera que tu forma de hablar sea diferente. Él espera que tu forma de vivir sea diferente para apelar ante el trono de Dios y demuestre con tu vida que eres justo, fiel. Pero no pidas a Dios justicia si no hay verdad en tu vida. Porque cuando tú pides justicia, Dios te lo va a hacer. Pero después te va a mandar juicio, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pedía, dice los salmos, pedía, Señor, mándanos maná, mándanos carne, mándanos. Bien, Dios les mandó, pero también les mandó mortandad. ¿Por qué? Porque su propia justicia le demanda que la verdad sea también establecida. Porque nunca podrá haber justicia si no hay una verdad. Y eso debes entenderlo. Si tú estás pidiendo que Dios te dé algo especial en tu vida, asegúrate que la verdad sea morando en tu vida.
para que esa verdad sea tu fundamento y Dios lo tome y lo lleve al trono en justicia y venga como retribución por tu vida íntegra, tu vida fiel y consagrada a Dios, y sea gozo en tu corazón como respuesta a lo que has venido pidiendo. Pero cada vez que tú pides, Señor, cámbialo, Señor, y escuchamos personas en este tipo de oración, Señor, si no va a ser salvo, llévatelo. Ah, qué fácil, ¿no? Qué fácil es zafarse de los problemas, ¿verdad? ¿Y qué tal si Cristo hubiera hecho? Mira, te doy el último temporal, si sigues pecando te llevo. ¿Cuánto le gustaría que sea Dios así con sus vidas? Uy, uy, uy. Nadie le quisiera servir a un Dios veraz así, ¿sí o no? Pero Dios es misericordioso. Dios es muy paciente. Por eso el pecado siempre va a traer consecuencias. ¿Y sabes por qué? Porque Gálatas 6:7 leíamos nosotros cuando decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Dile que está al lado, la vida es una siembra. La vida es una siembra. David lo decía de otra forma. El que siembra vientos cosechará tempestades. Así lo dijo David. Y si tú no entiendes que en esta vida todo tiene consecuencias, sean buenas o sean malas, y tienes que vivir como sabio, como entendido, y debes aprender a conducirte como un verdadero hijo, hija de Dios, para que las consecuencias sean de gozo y no tristeza y dolor. Pero si vas a dejar que tu corazón mentiroso te conduzca y tu alma no renovada te arrastre a la condenación, la perdiste. Créele en la palabra de Dios. Dile al que está al lado tuyo, créele en la palabra de Dios. Creamos en la palabra. Créela. Ezequiel marcó una verdad muy grande cuando dijo en 18:4, el alma que pecare esa morirá. Cada vez que le has creído al diablo y su mentira, en sus multiformas, tú vas muriendo espiritualmente. Cada pecado que tú cometas te hace más insensible a la voz de Dios, te hace más lejos de las bendiciones de Dios, cada vez te apartas de la gracia de Dios, cada vez sales de la voluntad de Dios, cada vez te alejas del propósito de Dios. Con cada mentira que tú aplicas en tu vida, te haces más hijo del diablo que hijo de Dios. Solo que no te lo había dicho de esta manera, pero yo tengo que decírtelo porque esa mentira tiene que caer hoy. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tiene que caer, porque lo que hizo Satanás desde un principio, sinceramente, fue traer muerte en Adán y Eva con su mentira. Aun cuando Dios le advirtió que si comían de aquel árbol morirían, y ellos en un principio, dice la Biblia, ellos no podían ver su desnudez, pero a raíz que pecaron, ellos pudieron ver su desnudez. ¿Sabe qué significaba eso? Significaba que ellos eran en un principio esencia espiritual, pero el pecado te hace más terrenal. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Yo hubiera saltado en tu lugar. Adán en su inicio eran espirituales, pero el pecado lo hizo naturales, de tal forma que un día Adán dijo, ¡ay, estoy desnudo! ¿Y qué hizo Dios? Ellos fueron, se cogieron hoja de higuera y se taparon. Dios agarró, mató un animal, le hizo ropa. Y por causa de eso, ¿qué hizo Dios? Bueno, señores, se me van de este lugar, porque este lugar es espiritual y aquí no prevalece la carne. Y la carne es contra el espíritu, no se lleva, dijo Pablo, el de Corintios. Y lo sacó del huerto y mandó 2 querubines con espada de fuego que cerraran la entrada para que no volvieran. Vivir el pecado no es un buen negocio, iglesia. No lo es. Te apartas de la voluntad de Dios, de las bendiciones de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios y de su comunión con Él. Isaías lo dice claramente. ¿Cómo lo dice Isaías? Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y ha hecho que su rostro Él oculte. Ese es el resultado. Por eso que tú puedes orar en momentos de conflicto, pero tu vida está chueca. Dios no te escucha. No es que no te ame, Él te ama. Y Él te haría lo que sea por tratar de consolarte, de alentarte, de motivarte. Pero como tú estás más carnal, no lo puedes percibir, no lo puedes oír, no lo puedes sentir. Y qué pena a veces da
que cuando pasan la tragedia le culpan a Dios de todo. Cuando los únicos culpables somos nosotros porque nos alejamos de su gracia, nos alejamos de su amor. Y muchos ni siquiera entienden el peligro que hay cuando tú dejas de congregar, cuando tú dejas de tener tu relación con Dios. Pero el Salmo 91, ¿qué dice? El que habita la víctora del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Y el verso siguiente, ¿qué dice? Y dice: yo, Jehová, Yahweh, te libraré. Él te va a librar del cazador, todo desechador, de todo mortandad que anda en de la noche. ¿Sabes? Lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Aunque tus ojos no lo vean, no quiere decir que no exista. Hay cosas que se están moviendo en el mundo espiritual y que van a tratar de querer afectar tu vida, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Y tengo que enseñarlo, decirlo y predicarlo. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Yo puedo destruir este púlpito, pero en el mundo espiritual esto sigue permanente para siempre. Porque en el mundo espiritual no se mueve, es estático. Más en el mundo natural todo cambia. Todo cambia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos tratando de querer vivir una relación con Dios cuando ignoramos la forma como nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Él. Y es por ello que en cada momento, si nosotros comenzamos a evaluar de una forma rápida, es que a Dios no es suficiente una confesión de pecados, sino hay un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento verdadero es lo único que puede salvarte del juicio de Dios. Porque solo el arrepentimiento es un indicativo de que tú de verdad has cambiado. No estoy hablándote del lloriqueo, no estoy hablando del que se chaca el pecho. Te estoy hablando de cambio de pensamiento, cambio de estilo de vida y cambio de sentir en tu corazón. Un verdadero arrepentimiento es no volver a la vida pasada. Pero si sigues coqueteando con el mundo, sigues coqueteando tu cultura pasada, sigues coqueteando a tus tradiciones, sigues coqueteando ahí a tu forma de vida viciada, eso no es arrepentimiento. Sí. Si todavía sigues escuchando esa canción romántica, déjame que no estés arrepentido. Solo has hecho una confesión por tu pecado, por eso no puedes ver cambio. Porque cuando hay un corazón arrepentido, la primera manifestación es que se aleja de lo malo y comienza a buscar lo bueno, lo justo, lo recto, lo agradable a Dios. Y eso es el problema que tiene la iglesia hoy en el mundo. Hay miles metidos en iglesias que llevan una hermosa Biblia, bien vestidos, pero en sus casas sus hijos no quieren saber nada del Evangelio. Sus mujeres no quieren saber nada del Evangelio, porque con sus propias acciones lo niegan. Y te van a decir, ¿qué? ¿Para ser como tú voy a ir a la iglesia? Cuidadito, ¿eh? Y eso, de repente tus hijos ya te lo dijeron, y eso no es una falta de respeto, solo que te lo dijeron tu verdad, sin anestesia. Y de eso tenemos que cuidarnos. Pues errores cometemos, ¿cuántos creen? Pero no te quedes tirado ahí, levántate, vuelve a intentarlo, pero esfuérzate a no volver a hacer lo mismo. ¿Amén? Amén. Esfuérzate. Nosotros no somos de los que retroceden, iglesia. Somos de los que van hacia adelante en avanzada. ¿Cuánto creen eso? Amén. Porque Dios nos dijo, Dios no nos puso nosotros espíritu de cobardía. Nos puso espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes? El diablo está equivocado, hermano. Y tú por un parte también, pero hoy tienes que cambiar tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado y llamado para ser diferente. Fuiste llamado a ser cabeza y no cola. Fuiste llamado a ser lanza, iglesia. Tú tienes que entender eso. Que mayores son los que están contigo que los que están afuera. Pero si nosotros no entendemos quiénes somos, para qué fuimos llamados y quiénes son los que están con nosotros y qué es lo que podemos hacer nosotros en el nombre de Jesucristo, estamos perdidos. De repente el mundo te dijo, no vale, no sirve, eres inútil. Dios te dijo, instrumento útil eres para mí. Y te lo dice, ¿sabe por qué? Porque sabe Dios que es poderoso Él de convertir los viles, los preciados de este mundo, para convertirlo y levantarlo y ungirlo, para avergonzar al fuerte y al arrogante y al altivo.
Así que si tú te miras a ti mismo y dices, ¿qué me va a usar Dios? Sí, a ti te está buscando el Señor. Con esa característica, que yo no puedo, que yo no sirvo, que no soy nada, que soy inútil, Dios te está buscando. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice, lo vil, lo menospreciado. Y de repente tú eres esa persona, ¿no? Yo no sirvo para nada, yo soy bien inútil, yo no sé nada. Sí, te está buscando, tú eres candidato preciso para que Dios te use. Amén, gloria ¿Cuántos a Dios. creen eso? Amén. Lo vil, lo menospreciado de este mundo, Dios lo busca, lo toma, lo unge para avergonzar al fuerte, al arrogante y al altivo. Y es tiempo de crecer. Dile que está al lado tuyo. Es tiempo de crecer. ¿Sabes? Cuando tocábamos este punto de lo que es que Dios es bueno y no castigará el pecado, tenemos que ser bien profundos en este tema. La cruz es la evidencia que Dios castiga el pecado. Ve conmigo el libro de Isaías 53. Ven conmigo. Para muchos que de repente dicen, no, Dios es amor y Dios me va a pasar alto y me voy al cielo cuando yo me muera. Sí, señores, al cielo te vas a ir. Pero tengo que enseñártelo. ¿Cuánto lo tienen ya? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Pero Él fue ¿qué? Herido ¿por qué? Por nuestros pecados. Machacado por nuestras iniquidades. ¿El castigo de qué? El castigo nuestro, Shalom, dice, Shalom cayó sobre Él. Y por sus llagas hemos sido sanados. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿qué estás viendo en este versículo, iglesia? Estás viendo a un Dios que castiga el pecado y lo castiga al punto de la muerte. ¿Y sabes qué? Hay alguien que tomó ese lugar y fue Cristo. Amén. Él tomó tu lugar en la cruz por toda la raza humana. Y lo que tú estás viendo es Dios consumando el pecado del mundo entero en un solo hombre. Por eso decimos que Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomemos el lugar de Él. Él se hizo maldito para que tú seas bendecido. Él bajó del cielo a la tierra para que tú subas al cielo. Como dice Efesios 1:3, estemos sentados junto con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Sabes? Tú tienes que reconocerlo. Dios tenía que castigar el pecado. Y nosotros deberíamos estar en su lugar de Él. Pero Él tomó nuestro lugar siendo inocente. Por ello, cuando tú vas a ver esta parte de la Escritura y lo relacionas con Romanos capítulo 3, versos 25-26, tú te vas a dar cuenta de esta verdad. ¿Y qué es lo que dice Romanos? Romanos lo dice de esta forma para que nosotros lo entendamos con mayor claridad. Yahweh dio a Yeshua, hablando de su Hijo Jesús, lo voy a dar en la versión Torre Amado, a quien Dios propuso para ser la víctima de propiciación en virtud de su sangre por medio de la fe, a fin de demostrar la justicia que da Él mismo, perdonando los pecados que pasados, soportando por Dios con tanta paciencia, con el fin, digo que, de manifestar su justicia en el tiempo presente, porque por donde se vea como Él es justo en sí mismo y que justifica al que tiene la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Dios mismo, Dios mostró su justicia para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Nos está diciendo algo muy importante. Si no eres tú el tipo de hombre que tiene la fe en Jesús, no habrá nada ni nadie que te justifique de todos tus errores. Y si no es Jesús la razón por la cual tú tengas que vivir en esta tierra, lo que queda es una gran expectación y juicio en tu vida. La Biblia lo dice algo muy claro. Dios en verdad es justo. Si no, ¿tú crees que Jesús hubiera merecido morir en la cruz?
¿Qué dicen ustedes? No. No hubiera tenido necesidad de Jesús morir en la cruz si Dios no hubiera sido justo. Sí, Señor. Pero es necesario que sea así, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No lo hay. Isaías lo había profetizado. Como un cordero fue llevado al matadero, lo cual no hubo queja ni dolor en él, simplemente se entregó y por su llaga tú y yo somos curados. Y la paga de la paz fue sobre él. Él lo hizo todo por ti y por mí. Lo hizo, ¿sabes por qué? Porque sabía que tú y yo no podíamos, pero él sí, porque era justo. Y no hay nadie más que podía sustituir la posición de un pecador que la debida de un justo. Él no pecó, marco este punto. Él se hizo pecado por ti y por mí. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo claro de este aspecto, tendríamos que decir que Jesús declaró en Mateo capítulo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el Padre descargando sobre él la culpa del mundo. Y no hay un dolor más grande en los momentos más difíciles de tu vida que tu padre no esté a tu lado. Y no hay un dolor más grande para un padre ver morir a su hijo irreconocible. ¿Sabe por qué? Porque en él estaba cargando un monte de pecado sobre su vida. El padre no miraba a su hijo, él miraba un montículo de pecado sobre su vida. Y como Dios es santo, no puede tolerar pecado, se fue. Y Jesús le va a decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Si de repente tú no Mateo 27, 46. 27, 46. El Padre nos hace ver cómo el amor de Dios no eliminó su justicia. Porque la Biblia dice que el Hijo amó tanto al mundo. ¿Usted cree que más fácil hubiera sido que el Hijo, tú amas al mundo? Bueno, ya te lo regalo a todo el mundo. No. Tenía que haber redención. Tenía que derramarse sangre. Y la única forma era la vida de su Hijo Jesús. Por ti y por mí. Así que tu vida vale, iglesia. Tu vida vale más que el oro y la plata. Vale la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Por eso mira lo que dice 2 de Pedro 3, 9, 10. El Señor no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dios no castigará inmediatamente porque es misericordioso y da oportunidad al arrepentimiento, pero su paciencia tiene un límite. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si tú lees ese versículo te vas a dar cuenta de algo muy importante. ¿Y sabes qué es? La Biblia lo dice de una forma muy clara. Lo dice porque quiere que tú analices claramente con tu corazón. Cuando dice, Dios no tarda, pues el Señor, su promesa, dice en su promesa, como algunos lo tienen o algunos lo juzgan, sino que espera con mucha paciencia, por amor de quién, de vosotros, venir como juez, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se conviertan o se arrepientan. Muchos dicen, yo peco, no pasa nada. Muchos dicen, Dios ya viene y nunca viene, yo sigo pecando. ¿Sabes? Dios te dice, mira, yo soy tan justo, pero mi misericordia está delante de mí. Y dice la palabra que Dios es lento Para la ira. pero grande. Misericordia. Pero eso no quiere decir que Dios anule su ira. Su ira va a venir. Sí, Señor. Que está caminando lento es un asunto, pero Él no lo anula. Su ira va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso que te quede pendiente. Que su misericordia es grande, abundante, sí, para que tú vayas al arrepentimiento. Pero Dios no va a quitar su juicio sobre tu vida. Y lo dice su palabra claramente. Dios es lento y grande en misericordia. Pero a veces cuando malinterpretamos estas verdades, Dios es bonito, Dios es bueno, yo me voy al cielo.
y sigues teniendo doble vida. Déjame decirte, iglesia, no te engañes. Dios no puede ser burlado. No te engañes. Porque hay algo muy cierto aquí y tenemos que reconocerlo. Dios es paciente y te voy a dar un ejemplo. Noé. Dios le dio, ¿cuántos años le dio a esa generación de Noé para que se arrepienta? ¿Cuánto, iglesia? 120 años. 120 años le dio Dios a esa generación de Noé para que se arrepienta. Porque dice la palabra que fue 120 años que Noé predicó a esa generación. Pero ¿vino el juicio o no vino el juicio? Sí, Señor. Así trabaja Dios. Que ahora no te mate, que ahora no quiere decir que Dios no va a hacer juicio contigo. Lo va a hacer. Y cuídate, Dios. Cuídate. Dios es un Dios de misericordia. Lento para la ira. Grande en misericordia. Pero su ira viene con justicia, iglesia. Él va a dar a cada uno la retribución según sus acciones, según sus obras. Y de eso tenemos que tener muy claro. Pero si nosotros despreciamos, como dice Romanos capítulo 2, versos 4 al 6, si nosotros lo despreciamos, mira lo que dice Romanos capítulo 2, versos 4 al 6. O despreciáis tal vez las riquezas de su bondad y de su paciencia y de su largo sufrimiento. ¿No repararás que la bondad de Dios te está llamando a la penitencia? En la versión mía dice penitencia, en la otra versión dice a que te vuelvas de tus malos pecados. Y lo que Dios está diciéndonos es que Dios es paciente, que tiene tiempo, tiene un límite. Él te dice, mira, yo te sigo esperando, año tras año, han pasado 10 años de repente desde que te decía Cristo viene pronto, y muchos hablando no ven poco, ay, Dios no viene, otros dicen Dios no va a venir, es mentira. No te engañes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por cuanto Él dice y Él lo hace. Él es fiel y verdadero, iglesia. Él un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tú tienes que estar seguro, si tu vida está en Dios, tema a Dios mientras que aún vives. Aleluya. Témelo, porque aquí no te va a salvar el pastor, no te va a salvar el diácono, nadie. Gloria a Dios. Cristo es el único que te puede salvar. Pero tienes que asegurarte de que tu vida esté en Dios. Por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reconoce tu pecado. No te justifiques a ti mismo. Porque Dios no va a pasar por alto tu falta. Agradece que alguien ya tomó tu lugar. Porque alguien fue castigado por ti en una cruz. Advierte a otros que la verdadera bondad de Dios es salvar al hombre. Él no quiere que nadie se pierda, sino Él espera que todos vayamos al arrepentimientos. Dios te ama. Por eso dice Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Recuérdalo. No tendrá por inocente al culpable. Que estas palabras nos lleven a reflexionar, a meditar, que está mal. ¿Sabes? Todo lo que Dios quiere en conclusión es bendecir tu vida. Amén. Es afirmar su relación contigo. Es de derramar una lluvia de bendiciones. Es usar tu vida como una luz en un mundo de tinieblas. Lo que Dios quiere hacer contigo, iglesia, es que Él quiere caminar contigo. Pero tú decides si le permites o no. Como dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y toco. Y el que abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta de eso? Todo lo que Dios ha querido es salvar tu vida. Y no hay un Dios que ame tanto, que a pesar que tú te portas mal, que ves que un rayo venga y te parte en dos, Dios te sigue diciendo, te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Arrepentidos, volveos a mí. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios. Y los problemas que has venido pasando han sido un llamado de parte de Dios para decirte, ven, 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 que ahora es tiempo aceptable, hoy es el tiempo de arrepentimiento. Como dice la palabra, te llevé al desierto para ver que había en tu corazón si ibas a bendecirme o maldecirme. No, Habacuc dice no, y te llevaré al desierto y hablaré contigo en el desierto y abriré mi corazón para ti. Gloria a Dios. Los desiertos son problemas, amigo mío. Los desiertos son dificultades, adversidades, oposiciones. Y lo que Dios está diciéndote cada vez que tienes un problema fuerte en tu vida, te está diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a buscar mi rostro, vuélvete a orar, vuélvete a congregar, vuélvete a ayunar. Cree, yo puedo solucionar ese problema. Los problemas te están diciendo, vuelve a tu Señor. No es para que te amargues, te enojes, te irrites, destruyas todo lo que tienes. No, lo que Dios te está deseando es que te vuelvas a Dios. Es lo que quiere hacer contigo. Aleluya. De repente no te lo habían dicho. Pero la forma como Dios habla a su pueblo es a través de los problemas, a través de las dificultades. Muy aparte de las que son a través de su palabra, sueños, profecía y todo lo demás. Pero Dios te está diciendo, vuélvete. Ahora más que nunca, que ves que la noche se acerca. Vuélvete a Él. Buscad a Yahweh mientras que aún pueda ser hallado. Buscalo pronto. Iglesia, estamos esta semana entrando 3 días de ayuno y el sábado estamos haciendo evangelismo. Si hay algo que he venido hablándote es que cuando lleguemos arriba, allá hay coronas y hay una de ellas es para los que ganan almas. No te quedes sin ninguna. Involúcrate con Dios. Es un llamado que Dios nos ha dado de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, no creyentes. Yo no quiero creyentes aquí, yo quiero discípulos. El creyente solo oye, pero no se compromete. Yo quiero discípulos equipados, entrenados, impartidos y enviados a establecer la obra de Dios. Para eso me llamó el Señor. Por eso que ves mi perfil es así, vertical, no horizontal. ¿Por qué? Porque la razón por la que me trajo Dios a este mundo y la razón por la que me sacó de este mundo fue para decirte que tú no eres cualquier cosa. Tú eres especial tesoro de Dios, instrumento poderoso eres en la mano de Dios. Y aunque el mundo te desprecie, Dios te dice, mío eres tú. Mío eres tú. Aleluya. No solo te afanes a este mundo, porque todo este mundo perece, pasa. Pero lo que Dios te ofrece es eterno. ¿Cuánto tiempo cree que vivirás en la tierra? 80 años, para la persona más sana, ¿no? Y más longeva. ¿Y de ahí qué? Si lo que Dios te ofrece es una vida eterna, donde no hay queja, ni dolor, ni trabajo, ni nada. Prepárate, dile que está al lado tuyo. Prepárate para lo que mejor Dios tiene para ti. Escuchamos por las redes tantas cosas. Terremoto de 8.8 para Lima. Yo no sé cuántos están orando por sus casas. Santo Dios. Terremoto en México, terremoto en California, terremoto en Guatemala, Chile. Eso está a punto de venir. Y yo no sé cuántos recordarán el último que tuvimos en Perú, el más fuerte que hubo. Pero lo que se viene es 3 veces más. 3 veces más. Y esto no es un juego. Si amas a tus hijos, si tienes hijos, esposo, nietos, ponte a orar. Te estoy dando una razón para que ores. Y si la muerte te llega a visitar, te aseguro que se va con Dios. Pero si no es así, es muy tarde que ores en su cajón. Es muy tarde. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque Dios es justo y fiel para guardar a sus hijos. Y yo te estoy invitando a que vuelvas a Dios. Así que ponte de pie, por favor. Ponte de pie y quiero hacer una oración.